Bueno, buenas tardes. Simplemente unas breves palabras para presentar a Octavio y también el sentido de su presencia entre nosotros. Es un poco homilía. Pero bueno, yo creo que todos conocemos a Octavio. Octavio es curador, crítico de arte, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Nueva York, por decir un lugar en el que está, pero realmente mucho de su objeto de estudio, su objeto de difusión es el sur, ¿no? los sures globales. En ese sentido, iniciamos una conversación de cómo revisitar la revista Atlántica, que había tenido distintas derivas, pero que al menos la que más nos interesaba a nosotros era la que el tiempo que tanto Antonio como Octavio, y luego Octavio, estuvieron a su cargo, fueron sus directores, y como en cierta forma había traído una serie de conversaciones, una serie de terminologías, pero sobre todo una serie de autores y autoras que habían sido fundamentales para abrir una serie de conversaciones que ahora nos parecen centrales, que ahora nos parecen muy obvias, aunque por supuesto no resueltas, pero que en aquel momento fueron pioneras, y no utilizo el término pionero en el sentido de oportunidad, sino en el sentido de traer una conversación que había de alguna manera que asentar, y que creemos que hacían posible o que permitieron cambiar algunas formas de entender incluso las instituciones culturales, pero también la relación de la cultura con sus contextos. Inevitablemente hemos tenido muchas conversaciones al respecto también, ¿no? De cómo eso también abrió una serie de oportunidades que de nuevo las metrópolis vuelven a asumir como nueva mercancía que obtener de las antiguas colonias, ¿no? En este caso es como un valor simbólico, lo simbólico, cómo se aporta y cómo de nuevo se vuelve a discutir. Y en ese sentido sí nos parece importante en un territorio como este repensar todas esas cuestiones, no solo la revista Atlántica, que era un principio el inicio, sino también establecer un fondo de colonial, lo explicará Octavio mucho mejor que yo, dentro del propio centro, pero como eso de alguna manera debía servir para repensar las propias prácticas de esta institución, de este contexto y de muchas otras. En ese sentido se suma también a toda una serie de cuestiones que estos 5 años que yo y el equipo con el que compartí este tiempo creo que ha sido central, que es este espacio como espacio motor de las acciones que se han llevado a cabo en el centro, ¿no? Como un espacio de pensamiento, pero también de discusión, y no solo como articulado en torno a charlas, sino también como espacio de trabajo físico en lo real, ¿no? Incluso en la manipulación y en el repensado de las formas de archivar y de los archivos. Y nada, yo creo que tampoco voy a hacer aquí el glosario, ya Octavio está se puede buscar más que de sobra en internet, y tampoco voy a decir su fecha de nacimiento, aunque todos la saben. Pero lo dejo ahí, yo que ya no quiero que hablen de mi fecha de nacimiento, no voy a hablar de la de nadie más. Para que tengamos una visión más o menos general del tema decolonial, durante el tiempo que yo he estado dialogando con Gilberto sobre este tema y a partir de la revista Atlántica, así fue como comenzó nuestra conversación y se fue desarrollando en diferentes aspectos. Pues a partir de ese momento yo no tenía un diario, pero sí un libro de apuntes donde iba asumiendo diferentes aspectos de lo decolonial. Y entonces quería hacer esa distinción entre el pensamiento postcolonial, que ya ha entrado en la universidad como algo fundamentado y realmente contrastado con otros pensamientos, de lo decolonial. Porque lo decolonial es la práctica, y yo lo entiendo así, la práctica de lo postcolonial. Sí, Edward Said publica Orientalismo. Edward Said es un gran intelectual palestino, de origen palestino, uno de los primeros en considerar que la única solución a Palestina, esto es una digresión, obviamente, pero como estamos en medio de todo este escándalo palestino-israelí, a lo mejor es bueno que ustedes sepan que el intelectual más importante que ha dado Palestina, que es Edward Said, digo como intelectual y filósofo, era experto en música clásica occidental y publicó varios libros sobre música clásica, pero sobre todo es conocido porque, ¿cómo se diría?,
varió la corriente del pensamiento del sur al publicar Orientalismo. Orientalismo era fundamentalmente una denuncia de la visión que Occidente tenía de Oriente en su conjunto. Y eso disparó todo tipo de tesis en universidades, todo tipo de movimientos intelectuales, todo tipo de publicaciones que empezaron a revisar el modo en que Occidente veía no solo a Oriente, sino a África, etcétera, etcétera. Entonces se volvieron a renacer, no te olvides que finales del 78, e inmediatamente después viene la gran hecatombe, desde mi perspectiva estoy hablando obviamente, político-económica de Occidente, que es la implantación global del neoliberalismo. Entonces, todo eso en cierto modo repercute en el pensamiento occidental. No estoy todavía hablando de otras cuestiones, pero realmente lo importante aquí es que ese libro provocó toda una serie de ramificaciones y situaciones que llevaron a lo que hoy llamamos el pensamiento postcolonial, donde obviamente ya no solo recurríamos a los orígenes de lo que se llamaba la postcolonialidad de los 60, que fue el momento en que la mayoría de los países africanos se independizaron, sino también ya en esa época empezaban otros escritores de la India, de Sudáfrica, etcétera, como gente como Homi Bhabha, Spivak, pero fundamentalmente también uno de los principales, para mí, pensadores que nunca escribió un libro propiamente dicho, pero sí hizo más de 10.000 artículos que fundamentaron lo que se llamó luego estudios culturales, que fue Stuart Hall y Raymond Williams, que dirigieron una nueva visión desde Occidente, en este caso era desde la Universidad de Birmingham, que luego influenció radicalmente todo el pensamiento americano, norteamericano, estadounidense. Y entonces me estoy digregando mucho, sencillamente porque la cuestión aquí es sobre lo decolonial, pero es necesario que contextualice para que ustedes entiendan que esto no es una corriente que de repente aparece, ni tampoco es una moda, ni tampoco es un movimiento académico, sino todo lo contrario. Es una práctica de deshacer una serie de formas de conducta, de formas de pensamiento, de prácticas generales. ¿Y por qué es importante ahora mismo? Importante por esta cuestión. Estamos viviendo en lo que ya se llama a nivel occidental, porque esto no es una cuestión que le interese inmediatamente en este sentido al sur, pero sí es una cuestión que nos implica globalmente. Estamos viviendo en lo que se llama ya, a través de los grandes expertos de estudio de las crisis, en una policrisis. Así se llama ya en los think tanks y en todos los espacios que discuten este tipo de problemática. Estamos en una policrisis. ¿Qué es esa policrisis? Para empezar, hay más de 1.000 textos y publicaciones, no en libro todavía, pero publicaciones que ya están planteando una cuestión fundamental en relación a nuestro tiempo. Estoy hablando de ahora mismo, de 2023. Y entonces, entre ellos, es imposible resumir realmente todos los espacios críticos en los que estamos involucrados. Pero sí he podido, como quien dice, aislar los más importantes. Además del que ya conocemos, obviamente, como emergencia climática, además de ese, estamos en el fin de la hegemonía estadounidense. Y lo vemos en Ucrania, lo vemos en China, lo vemos, etcétera. No voy a explicar cada punto, porque ese no es el caso nuestro, pero sí para que ustedes entiendan dónde se produce la necesidad de un pensamiento, de una práctica decolonial y un fondo decolonial, que es el principio de esa práctica. En el número 2 de los problemas críticos está el resurgimiento de los regímenes autocráticos, que lleva emparejado a la crisis absoluta de la democracia occidental.
y eso lo vemos hasta en España. No tengo que explicarles a ustedes que estamos en un momento crítico para la democracia occidental, no solo en Estados Unidos con Trump y compañía, sino en España, en Italia, en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, otra situación que algunos ya califican de tan importante como la invención del Internet, es la explosión de las tecnologías de inteligencia artificial. Otro momento importante del que todavía no tenemos unas ideas claras sobre cómo ni comportarnos ni cómo plantear la historia. Luego el caos en el sistema financiero global. Tampoco les tengo que explicar, porque eso está todos los días en los periódicos. La crisis migratoria, que a nosotros nos toca de primera línea, tampoco tengo que explicarla. El riesgo de accidente nuclear o uso de armas nucleares tácticas, que lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Y finalmente, los déficits mundiales de alimentos, agua, trabajo y seguridad. O sea que está dentro de todo ese conglomerado crítico que a todos nos afecta, es donde yo quiero insertar lo que estamos haciendo aquí, que es el Fondo Decolonial. Para empezar, creo que la única manera de asegurar un futuro mejor para este mundo es desmantelando y destruyendo lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano, el que ya tenemos en nuestra biblioteca del fondo, llama la matriz colonial del poder. Trato de mantener el enfoque en el lado práctico del asunto, no voy a hablar de teorías porque eso es el espacio del pensamiento postcolonial, voy a hablar de prácticas, de situaciones prácticas para que cambiemos el mundo en el que vivimos, no solo en el museo, sino es eso. Vamos a decolonizar este lugar, pero no solo este lugar, nuestra mente, nuestro lenguaje, la manera en que nos comportamos con nuestras parejas, la manera en que, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los aspectos de la vida. En ese sentido, sí, es un nuevo paradigma, una manera de entender la vida de otra manera. O de otra manera. Lo importante aquí es hacer las cosas de otra manera, no como la hemos estado haciendo. Eso es fundamental en lo decolonial, de otra manera. Como digo, trato de mantener el enfoque en lo práctico del asunto porque creo que el concepto de colonización está siendo circulado, difundido e incluso abusado por muchos individuos que lo secuestraron sin tener experiencia directa ni conexión con lo que muchos pensadores decoloniales llaman la herida colonial. Nosotros no hemos sufrido directamente la herida colonial, pero sí estamos, digamos en Canarias, sí estamos vinculados realmente a un régimen colonialista. ¿Por qué? Porque nosotros no se nos trata como tratan a la gente de Cataluña o a la gente de Madrid, porque nuestro pacto no pasa ni siquiera por España, sino por la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Nuestro arreglo es neocolonial. Entonces estamos afectados de un modo o de otro, aunque en realidad, como dice Miñolo, todos estamos afectados por lo colonial, de una manera u otra. La colonización cultural de Estados Unidos, etcétera, etcétera. No hay que incidir en esta cuestión. Al hacerlo, el concepto corre el riesgo de perder su eficacia y su significado profundo. Al repetir toda esta serie de cuestiones que no tienen conocimiento real de lo que es decolonial, pero ahora es una palabra que ha empezado a convertirse como una especie de mantra de moda, lo de colonial, pero sin saber lo que es lo de colonial y lo que implica ni leer a sus autores. Yo he decidido centrarme en los aspectos prácticos de la decolonización de la producción del conocimiento porque en muy raras ocasiones veo escritos públicos que brinden pasos concretos y significativos sobre cómo decolonizar la forma en que leemos, escribimos y nos involucramos en los resbaladizos procesos de producción del conocimiento. Como tal, basándome en mi propia praxis sobre cómo comencé y sigo decolonizando mi compromiso con la producción de conocimiento, leer, escribir, sentir y hacer, me gustaría abordar lo que considero los componentes más críticos para poder comprometernos con el conocimiento como iguales, no como mentes y almas sumisas que no tienen nada que aportar. Para mí, cualquier persona está en el mismo nivel que yo porque no creo en jerarquía, no creo que tu conocimiento sea mejor que el mío ni el mío mejor que el tuyo. Cada uno hemos tenido unas experiencias que se adaptan a ciertas circunstancias y por lo tanto son tan válidas como las mías.
En primer lugar, para mí, decolonizar la producción de conocimiento no significa descartar o nunca comprometerse con el conocimiento occidental. Más bien, como han señalado repetidamente muchos pensadores decoloniales, significa que los términos del compromiso deben cambiar. Significa que no solo debemos involucrarnos con el conocimiento occidental, sino también profundamente con el conocimiento de todo el mundo. Significa que no debemos utilizar el conocimiento occidental como brújula para medir el valor de otras formas de conocimiento producidas en todo el mundo. En otras palabras, decolonizar la producción del conocimiento es rechazar y desmantelar la hegemonía occidental de la producción del conocimiento. El control occidental sobre lo que cuenta y lo que no cuenta como conocimiento. Como Walter Miñón lo ha señalado consistentemente en la mayoría de sus obras, es un pensador argentino muy importante que trabaja en diferentes universidades, creo que en 3 universidades norteamericanas. La decolonización de los países occidentales nunca puso fin a la colonialidad misma. Simplemente cambió su rostro y sus manifestaciones. Además, el hecho de que un país no haya sido colonizado no significa que haya escapado a la colonialidad. Para poner esto en un ejemplo concreto, decolonizar el conocimiento no significa que debamos dejar de leer a Shakespeare, a John Austen, a Cervantes. Significa que no son los únicos grandes escritores que existen. Significa que debemos ser conscientes de que en muchos otros países fuera del mundo occidental existen escritores igualmente grandes en todos los campos. La literatura es solo un ejemplo. Y necesitamos conocerlos, traducir sus obras, leerlas e interactuar con ellos. Su trabajo de la misma manera que el mundo lo ha estado haciendo con el conocimiento occidental canonizado durante siglos. Y si eso no se ha hecho adecuadamente a lo largo de los siglos, es solo por los efectos asfixiantes de la matriz colonial del poder. El segundo caso que quiero dejar claro y que he aprendido a lo largo de mi trabajo como curador y editor es que decolonizar el conocimiento no debería ponernos en la posición de producir conocimiento únicamente como reacción al conocimiento occidental. Nuestra existencia no debería convertirse en una en la que todo lo que producimos sirva para justificar nuestra existencia intelectual frente a Occidente. Significa producir lo que consideramos importante, adecuado y enriquecedor para nuestras comunidades, países y culturas, independientemente de Occidente y su agenda colonial e imperial. De esta manera nos aseguramos de no desperdiciar nuestra energía simplemente reaccionando a Occidente para justificar el valor de nuestra contribución al conocimiento. Mi punto es que es importante entender que hablar constantemente sobre colonización con los colonizadores no es nuestro trabajo ni siempre es efectivo. En algunos casos es como golpear un caballo muerto, dice el antropólogo iraquí Luis Jaco. Golpear a un caballo muerto no le devuelve la vida, simplemente hace que su muerte sea más fuerte y ruidosa. Por eso, a veces es más útil buscar nuevos caballos, nuevas opciones, que vencer a los muertos. En cuanto a los componentes críticos que deben considerarse en el proceso de descolonizar la producción de conocimiento, incluye los que realmente significa decolonizar el conocimiento. ¿Por qué decolonizar la lengua es esencial? ¿Y cómo decolonizamos la academia? Incluiré algunas reflexiones finales sobre cómo decolonizar otros aspectos de nuestra vida diaria como la lectura y la escritura, las relaciones, las conexiones sociales y profesionales, los hobbies, las actividades e incluso los viajes. Lo hago porque todo está conectado y entrelazado y por lo tanto un enfoque holístico o total para decolonizar toda nuestra existencia es necesario e inevitable. El primer punto, y me temo considerando el tiempo que tenemos que no voy a poder leer todo el texto, pero sin embargo me voy a concentrar por lo menos sobre algunos puntos que considero que es lo más importante del texto. Me gustaría ocuparme de otros factores que son muy importantes para mí y creo que también para el caso de la decolonización, pero a lo mejor tenemos otra oportunidad para seguir hablando. Mi viaje, ¿qué significa decolonizar el conocimiento? Mi viaje hacia la decolonización del conocimiento como receptor y productor comenzó inadvertidamente, o como corresponsal de prensa en Nueva York. En aquel momento, cuando yo llegué a Nueva York en 1978, no había ningún corresponsal cultural, ni uno. Y yo
me tuve que asumir la tarea de ser corresponsal de Diario 16, corresponsal de Cambio 16, corresponsal del Paseante, corresponsal de Sur Express y corresponsal de Guadalimar, de 5 medios, además de colaborador de revistas como La Ballena en Barcelona o Carmín de Barcelona también. Es decir, yo era el único que podía estar ofreciendo noticias culturales a España, concretamente a los periódicos de Madrid, sobre lo que estaba pasando en Nueva York, que no era poco, porque realmente en Nueva York en esa época, y ahora no voy a extenderme en ello, pero estaban sucediendo cosas muy importantes, como la revolución gay, de la sexualidad gay, como una ola increíble de feminismo, etcétera, etcétera. Cuestiones que ahora mismo se están cuestionando, o situaciones que ahora mismo se están cuestionando dentro de nuestra democracia, y no me refiero solo a la española, sino a la occidental. Y cuestiones que supuestamente estos colectivos ganaron después de muchas luchas que preceden desde los 60. Pero bueno, ustedes ya saben tanto como yo de estas cuestiones y seguimos. En aquel momento, cuanto más leí las obras de influyentes pensadores poscoloniales de otras partes del mundo, como Homi Bhabha, Beatriz Piva, Akhil Mbembe, asumí no solo conexiones y correlaciones importantes, ideas articuladas y escritas casi idénticas a las ideas de los principales pensadores decoloniales de los 60 como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Amílcar Cabral, Nkrumah, Ho Chi Minh, etc. Y Stuart Hall. Y digo Stuart Hall porque para mí yo lo consideré un mentor. Yo tuve la gran fortuna de conocerlo personalmente, estar con él en diferentes paneles, participar en una de las plataformas de documentas que yo organizaba con Owen Wisor y el grupo de 6 curadores que estábamos involucrados en la Documenta 11. Y a mí me enriqueció enormemente porque este hombre era una lumbrera de mayores proporciones, que tenía una visión clarísima. Él era de origen caribeño, pero con su familia emigraron a Londres y en Londres luego se convirtió en un profesor de ciencias sociales de la Universidad de Birmingham y como dije antes, con Raymond Williams, crearon lo que luego se llamó los estudios culturales. Este hombre fue importantísimo y sigue siendo para mí, fue sin duda el personaje que enriqueció más mi trayectoria y mi trabajo. Y luego esa trayectoria empieza, en cierto modo, como habíamos dicho antes, con mi trayectoria estoy hablando, porque es importante, disculpen esta digresión, pero es importante la subjetividad. Yo no lo creía hasta que llegué a Tenerife. Para mí, y con educación americana, estuve 44 años allí, yo consideraba que todo tiene que ser objetivo, desplazar una falacia, porque realmente todo lo que hacemos son ideas propias que hemos madurado, que hemos digerido de una manera o de otra, pero que nos incluyen, que nos dan nuestra agencia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. Yo eso siempre lo había desplazado y de hecho recuerdo una conversación con uno de los importantes colaboradores de TEA que se llama Roberto Hernández y en el que él me exigía mi subjetividad, porque yo decía que a mí eso no me interesaba, que yo quería plantear todo de una objetividad, porque claro, venía del positivismo falso de Norteamérica y entonces yo decía que a nadie le importaba mi vida. Pero claro, entonces si yo no me involucro, después de todo, ¿cuál es mi historia sino mía? ¿Y cuál es mi pensamiento sino mío? Y el de ustedes igual. ¿Por qué tenemos que ocultar y por qué tenemos que escaparnos realmente de nuestras responsabilidades, de lo que pensamos, defenderlo en función de nuestras creencias? Y como dice Yuko, este hombre iraquí, lo más importante por encima de la objetividad es la sinceridad con la que asumes un trabajo que siempre mezcla la objetividad con la subjetividad. Sigamos, y disculpen. Como digo, mi trayectoria se enriqueció con mi trabajo primero como editor asociado en la revista Atlántica de Arte y Pensamiento, que desde 1992 dirigía a mi hermano Antonio. Pero sobre todo fue mi participación en exposiciones como las 2 bienales de Johannesburgo, algunas de las bienales de Habana y sobre todo, por encima de todo, fue también
la Documenta 11, pero eso fue muchísimo más tarde, porque mientras tanto yo también participé en la primera exposición que se hizo en cualquier museo mundial sobre fotografía africana, que fue en el Guggenheim Museum de Nueva York, y ahí organizamos, yo y John Whisor, una exposición de fotografía africana que nunca se había expuesto en ningún museo occidental, y bueno, en ningún museo del mundo, porque no eran fotografías que se consideraran ni siquiera en arte. Nosotros fuimos, como quien dice, asaltamos los archivos de Senegal, de París, etcétera, para encontrar lo que hoy ya son lumbreras de la fotografía africana, pero que entonces nadie conocía. Tuvimos un año de trabajo buscando aquí y allí, y eso también me influenció porque mi visión de la realidad empezó a cambiar porque lo importante, ustedes se preguntarán, ¿y cómo paso de escribir en 5 revistas a dedicar a ser curador? Por una razón muy sencilla, fue porque asumí durante el proceso de mi práctica como escritor y crítico, me di cuenta de que en Estados Unidos no se consideraba para nada ninguna exposición importante de Latinoamérica o de África. Entonces yo me di cuenta de que había un gran hueco en el arte contemporáneo occidental. Y digo occidental, y me atrevo a decir occidental, porque es que todos sabemos que en esa época Nueva York era el centro del universo artístico y en cierto modo todavía mantiene un nicho importante. Entonces pensé, pues yo voy a dejar de escribir y me voy a empezar a hacer exposiciones con artistas latinoamericanos y africanos. Y eso fue lo que empecé a hacer, a introducir artistas latinoamericanos y africanos dentro ¿cómo se dice?, de exposiciones y propuestas donde estaba al mismo tiempo que Sherry Samba, estaba también Cindy Sherman, estaba también Mindel Bois, estaba también, etc. Es decir, yo mezclaba todas estas historias dentro de una dinámica teórica que se basaba en el desplazamiento. Entonces, poco a poco fui introduciéndome en esta historia y me di cuenta que había llegado en un momento adecuado y en el lugar adecuado. Porque esto tuvo repercusión porque fue en Nueva York. Si hubiera sido en Quintana Roo, en México, no hubiera tenido absolutamente ninguna repercusión y soy consciente de ello. Pero bueno, tuve la gran suerte de estar en medio y poder luego navegar toda una serie de circunstancias que tuvieron influencia internacionalmente. Como decía, sobre todo lo que me marcó fue sobre todo estas exposiciones en africanas, latinoamericanas. Esto último no solo tuvo un profundo impacto en mí, sino que también a través de Miñolo, el filósofo argentino, conocí a otros pensadores y escritores que han producido trabajos increíblemente importantes sobre la decolonización de la producción del conocimiento. Algunos de estos pensadores incluyen, y aquí doy solo muchos nombres como puntos de referencia, que son los que me hayan ayudado a escribir este texto, sencillamente porque yo poco menos que los estoy copiando sus pensamientos, copiando lo que ellos piensan, lo que ellos han desarrollado en libros. Afortunadamente en el Fondo Decolonial ya tenemos a varios de estos grandes escritores que, por fortuna, muchos de ellos son latinoamericanos y por lo tanto tenemos acceso a ellos en nuestro propio idioma. Mientras que otros, desgraciadamente, el 90% de nuestra biblioteca de momento es en inglés, sencillamente porque en España no se ha traducido absolutamente nada de estos nuevos movimientos y de este nuevo pensamiento. Como digo, entre estos pensadores se incluyen Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Catherine Walsh y Nelson Maldonado Torres y otros muchos que no voy a estar aburriéndonos con ellos, pero quiero decir, en el fondo yo les debo a todos ellos esta charla, porque sin ellos yo no tendría ni el conocimiento ni el alcance que ellos han dado a todo este movimiento y sobre todo en relación a las prácticas que hay que realizar en relación. Y volviendo a la parte práctica del asunto, cuando se trata de lo que significa decolonizar, nuestro compromiso con el conocimiento, especialmente en la forma en que lo producimos, he aprendido que la decolonización comienza con 3 cambios específicos
que debemos hacer independientemente de nuestro campo de investigación o práctica. Primero, debemos interiorizar la noción de que decolonizar el yo y posteriormente la producción de conocimiento no siempre se trata de hacer, sino más aún, se trata de deshacer lo que nos han hecho todos los métodos disciplinarios e institucionales que nos impusieron desde la infancia hasta la edad adulta. Esto comienza desde la familia hasta cualquier tipo de entidad, grupo o institución en la que tratamos o para la que trabajamos. De hecho, decolonizar no siempre se trata de obtener más educación, sino aún más, se trata de deseducarnos de los grilletes coloniales de la producción del conocimiento, de lo que no funciona o no surge de nuestra realidad, del sufrimiento o de lo que nos resuena con las heridas coloniales que nos inflige la colonialidad. En segundo lugar, decolonizar consiste en reeducarnos de manera que nos permita reconectarnos con nuestra propia realidad y experiencia, reconstruir todo lo que ha sido dañado por las heridas coloniales y las instituciones disciplinarias con las que nos enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. De hecho, se trata de reeducarnos de tal manera que realicemos todo nuestro potencial para contribuir a nuestras comunidades y al mundo en general. Debemos aprender o reaprender cómo cosechar el fruto del conocimiento de todas partes del mundo, no solo de Occidente. Uno de los daños más graves causados por la dominación y hegemonía del conocimiento occidental es que te hace descartar el conocimiento de todas las demás partes del mundo, incluso el tuyo propio, como inferior. Decolonizar entonces significa creer en nuestra capacidad de ser productores y no solo consumidores de conocimiento. En cualquier ámbito de la vida, ser simplemente un consumidor conlleva el peligro de verse privado y empobrecido tan pronto como los proveedores deciden bloquearnos su producción, ya sea conocimiento, bienes, movilidad, etcétera, como hemos visto en muchas cuestiones, desde Cuba hasta Sudáfrica, etcétera, etcétera. ¿Qué es precisamente lo que sucede cuando Occidente practica su juego vicioso favorito de sancionar y acorralar a cualquier país o grupo de personas que se atreva a desafiar su hegemonía o intente cambiar las reglas del juego tal como las conocemos? Disculpen. En tercer lugar, y esto debe seguir siendo una constante durante todo el proceso y la praxis de la decolonización, debemos recuperar y reclamar nuestro propio valor. El primer paso para colonizar cualquier mente, alma o cuerpo es devaluarlos, hacerlos sentir que no pueden o no están calificados para realizar contribuciones significativas. La colonialidad coloca a los colonizados en una posición tal que deben validar todo lo que hacen a través de criterios y mediciones del aparato puesto en marcha por Europa y América del Norte. Este ha sido el caso durante siglos. Como tal, no se puede hacer nada sin reclamar nuestro valor y reconectarnos con esa voz del conocimiento profundamente enterrada dentro de nosotros, que ha sido silenciada por los escombros de la guerra, las sanciones, el racismo, la violencia, el sexismo y otras formas de divisiones, clasificaciones fabricadas e impuestos por la colonialidad. Una de las heridas más grandes e invisibles, que a la larga se vuelven visibles, de la colonialidad, es hacer que quienes la reciben se cuestionen a sí mismos su valor y significado físico, mental y espiritual, su capacidad de pensar, inventar, innovar y teorizar. Sucede de manera tan lenta, cruel e inconsciente que muchas personas se ven de repente en un punto en el que la única experiencia y conocimiento que consideran valioso le llega del corazón de Europa y de América del Norte. Si un coche se fabrica en Alemania, debe ser mejor. Si esta investigación médica fue publicada por Harvard, debe ser creíble y considerarse sagrada. Si un chocolate se fabrica en Bélgica o Suiza, debe ser el mejor, aunque los ingredientes más esenciales del chocolate, por ejemplo, cacao en polvo, manteca de cacao y vainilla, no solo no se cultivan en Bélgica o Suiza, sino que han sido durante mucho tiempo saqueados durante más tiempo de países africanos y sudamericanos como Ghana, Costa de Marfil, Ecuador y otros. Como tal, mientras a la boca se le babea al oír hablar del chocolate belga, los cerebros atrapados en la matriz del poder colonial nunca pueden pedir resistirse o insistir en crear circunstancias humanas que hagan posible que el mejor chocolate del mundo se fabrique en Ghana, Ecuador o Costa de Marfil, no por saqueadores en Europa.
Lo mismo se aplica cuando se trata de producción de conocimiento. Si cierto libro se publicó en Siria, debe ser propaganda. Si un producto fue fabricado en Irán, debe ser barato y defectuoso. Como nos explica Luis Jaco, todo ser humano puede y debe contribuir a este mundo. Creo que contribuir al mundo de manera significativa no es negociable. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de las personas nunca realizan su sueño de hacer contribuciones significativas. La mayoría de las personas que he conocido en muchos lugares, incluido el propio Occidente, se sienten insatisfechas. Se sienten alienados de lo que aman y de lo que hacen, independientemente de dónde se encuentran o de lo que hagan. La realización parece estar reservada únicamente a unas pocas élites privilegiadas, interesadas principalmente en dominar todo lo que existe bajo el sol, incluyendo la producción de conocimiento. Y sostengo que todo esto se debe al hecho de que la mayoría de las personas nunca se les permite comprender y respetar verdaderamente el valor de lo que tienen para ofrecer. Negar la autoestima de las personas ha sido durante mucho tiempo una herida colonial eficaz y cruel que solo produce individuos sumisos y autosaboteadores. Solo trabajando seriamente en estos 3 pasos y adaptándonos como una forma de vida, como forma de vida, podremos comenzar a desmantelar y con el tiempo destruir la matriz colonial del poder. Para quienes no estén familiarizados con la matriz colonial del poder, el concepto que fue introducido por primera vez por el sociólogo peruano Aníbal Quijano en la década de 1990, de los que tenemos varios libros aquí, como lo señala Walter Mignolo, Quijano continuó perfeccionando el concepto a lo largo de los años, especialmente en 2 artículos publicados en el año 2000, el primero titulado Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, y el segundo titulado Colonialidad del Poder y Clasificación Social. No hace falta decir que muchos pensadores decoloniales han desarrollado y ampliado el concepto desde entonces. En el artículo original de Quijano, la matriz colonial de poder consta de 4 dominios interrelacionados: control de la economía, apropiación de tierras, explotación de la mano de obra, control de los recursos naturales, control de la autoridad, institución, ejército, control de género y la sexualidad, familia, educación, y control de la subjetividad y del conocimiento, epistemología, educación y formación de la subjetividad. Este último dominio, que es más relevante para nosotros porque estamos hablando del conocimiento, este último dominio más relevante para el alcance y propósito que nos ocupa en el fondo decolonial, es donde nos concentramos porque es un punto fundamental para desmantelar el control colonial sobre la producción de conocimiento y la formación de subjetividades. Pero no debemos olvidar que estos ámbitos están extremadamente entrelazados e interrelacionados. Se superponen de muchas maneras. Precisamente por eso trabajan juntos para formar una red de engaño, control y poder para atrapar a quienes se encuentran en el extremo receptor de la colonialidad. Una forma de desmantelar este control sobre la producción de conocimiento, que considero la más efectiva, es convertir el concepto de desobediencia epistémica de Mignolo en una forma de vida. Mignolo introdujo este concepto por primera vez en 2009 en su artículo titulado Desobediencia epistémica, pensamiento independiente y libertad decolonial. Mignolo llega al meollo de la cuestión desde el resumen del artículo donde escribe: había una vez que los estudiosos asumían que el sujeto conocente en la disciplina es transparente, desincorporado de lo conocido y no afectado por la configuración geopolítica del mundo en el que las personas están clasificadas racialmente y las regiones están configuradas racialmente. Este punto es fundamental porque echa por tierra las antiguas pretensiones occidentales de objetividad y el supuesto de que el conocimiento producido por Occidente sobre el resto es independiente, imparcial y no se ve afectado por las relaciones de poder y las desigualdades. Mignolo continúa planteando esta cuestión crítica cuando escribe: los académicos suponen que si vienes de América Latina, debes hablar de América Latina, que en tal caso tienes que ser un símbolo de tu cultura. Semejante expectativa no surgirá si el autor viene de Alemania. A los alemanes no se les exige que hablen de Alemania. Pueden hablar de Canarias y pueden hablar de lo que quieran. Y de hecho lo hacen. O de Francia, Inglaterra o Estados Unidos. Esto muestra
Este punto muestra que Occidente solo permite contribuciones del resto si estos últimos se reducen a portavoces o informantes de sus propias culturas. Incluso entonces, las contribuciones permitidas están condicionadas a que estén alineadas con los intereses geopolíticos de Occidente en los países de los que a los colonizados se les permite hablar. Occidente no solo reduce a un símbolo o a un informante a los no occidentales para escribir sobre sus países, sino que lo que es aún más grave, tienen que escribir sobre sus países en términos occidentales si quieren ser reconocidos o tener el honor de conseguir un lugar en sus prestigiosas instituciones y publicaciones. Eso lo sabemos todos los que escribimos. Los escritores, filósofos y pensadores que estoy destacando no han asumido esta imposición reduccionista, sino que escriben y desarrollan sus ideas en sus propios términos, basándose en sus propias líneas de tiempo y lo que priorizan como temas importantes. Esto es lo que quiero decir cuando digo que decolonizar el conocimiento significa que nuestra preciosa energía debe usarse estratégicamente no solo para reaccionar contra el conocimiento, sino simplemente para hacer y sentir como mejor nos parezca. Mignolo solidifica aún más el punto de la producción de conocimiento occidental y una tarea de pensamiento decolonial. Perdona, me acabo de saltar. Mignolo solidifica aún más el punto de la producción de conocimiento occidental. Está interesada ante todo en servir a sus propios intereses cuando escribe. La geopolítica y la política corporal del conocimiento han estado ocultas a los intereses egoístas de epistemología occidental, y una tarea del pensamiento decolonial es la revelación de los silencios epistémicos de la epistemología occidental y la afirmación de los derechos epistémicos de los racialmente devaluados y las opciones decoloniales para permitir que los silencios construyan argumentos para confrontar a quienes toman la originalidad como criterio último para el juicio final. Voy a saltarme un poco más porque veo que la hora ya ha llegado y voy a hablar un momento de decolonizando el lenguaje. El lenguaje es un ser vivo y que crece y muere. Puede estar sano, enfermo, nutrido o desnutrido. Todo depende de quién lo use. Así como eres lo que come, como en eres lo que come, el dicho es aún más preciso decir eres lo que dice, lo que lees y lo que escribes. El lenguaje, nos advierte Jaco, puede convertirse en una prisión o un par de alas que nos pueden ayudar a volar. Todo depende de cómo lo usemos para desafiar, ampliar y cuestionar cada palabra que pronunciemos o escribimos. El lenguaje es el principio y el fin de lo que nos hace humanos. Por lo tanto, no podemos decolonizar nada, y menos aún la producción de conocimiento, si no examinamos por qué decimos las cosas que decimos y cómo llegamos a internalizar y expresar las cosas que dan forma a nuestras vidas. De hecho, la lengua es verdaderamente el único hogar que permanece incluso en el exilio cuando todo lo demás se ha perdido. Muchos escritores han expresado que el lenguaje es el único hogar que nadie puede demoler ni robarnos. En resumen, el lenguaje es mi hogar y puedo mantenerlo vivo mientras mi cabeza esté todavía sobre mis hombros. Y dado que el horizonte y las posibilidades de nuestro mundo se reducen o se expanden en proporción con la fuerza en que usamos el lenguaje, es peligroso darse cuenta de que casi todos los componentes de la matriz colonial del poder comienzan a controlar nuestras mentes y cuerpos a través del lenguaje. Por ejemplo, los pueblos colonizados tienen regímenes y dictadores, mientras que Occidente tiene democracia. La gente del primer mundo tolera la quimioterapia contra el cáncer y tolera a los refugiados u otras religiones y creencias. Si vas a trabajar y te estableces en Occidente, eres un inmigrante. Pero cuando los occidentales vienen a saquear tu país y conseguir empleo sobrepagado, a menudo a pesar de sus calificaciones mediocres, son expatriados. Y sigue la lista de cómo nos devaluamos y glorificamos a nuestros asesinos y saqueadores sin siquiera darnos cuenta, simplemente a través del lenguaje que usamos a diario. Como escribe Mignolo, el primer mundo tiene conocimiento, el tercer mundo tiene cultura. Los nativos americanos tienen sabiduría, los angloamericanos tienen ciencia. La lista puede simplemente continuar para siempre. El punto aquí es prestar atención a qué tipo de humanos derrotados produce este lenguaje entre aquellos que se encuentran en el extremo receptor de la colonialidad. Como era de esperar, produce mentes colonizadas con poca o ninguna autoestima, incapaces de creer en su capacidad
para hacer contribuciones grandes e importantes en sus comunidades, países y en el mundo. Esto entonces explica por qué el proceso debe comenzar con decolonizar y desaprender el idioma que nos han enseñado como primer paso para desmantelar y destruir la matriz colonial del poder. A menos que hagamos esto, algún día descubriremos que independientemente de nuestra política o convicciones, nuestro mayor enemigo es el mismo lenguaje que hemos estado usando todo el tiempo. Descubriremos que con el tiempo el lenguaje que habíamos estado usando marchaba al lado de nuestros asesinos, particularmente con su intento de gobernar nuestros cuerpos, nuestros países y nuestra cultura. En resumen, nada nos convierte en nuestros peores enemigos como el lenguaje que heredamos ciega y acríticamente, ya sea de nuestros antepasados o de las instituciones disciplinarias que encontramos a lo largo de nuestra vida. Me voy de nuevo a saltar. La otra cuestión problemática a la que debemos prestar atención cuando se trata de decolonizar el lenguaje es el lenguaje utilizado por los principales medios de comunicación para describir cualquier individuo, discusión, grupo o punto de vista que no se alinee con la agenda y las aspiraciones de las élites occidentales, ya sea dentro de Occidente o en otras partes del mundo. Dicho lenguaje busca deslegitimizar, descartar, restar importancia o enterrar implícita o explícitamente al objeto de su ataque, dependiendo de qué tan rápido quieran deshacerse de él o asociarlo. Por ejemplo, si hay un escritor que no aprueban y les gustaría desacreditar porque la gente está empezando a prestarle atención, normalmente se refieren a él como autoproclamado, autodenominado y otras despectivos familiares o descripciones deslegitimadoras. También pueden difamarlos como teóricos de la conspiración. Los principales medios de comunicación se salen con la suya, curiosamente, bajo el pretexto de libertad de prensa y objetividad. Sigo adelante porque ya hemos llegado a la hora. Y me quedo al final en alguna... Quería hablar de la decolonización de la academia, que es muy importante para muchos de los que están presentes porque son profesores, sobre decolonizar la investigación y su financiación, sobre por qué citamos como citamos a otros, etcétera. Es decir, estoy intentando deconstruir todo lo que hace que sigamos anclados en un pensamiento colonizado. Pero como ya no nos da tiempo, a lo mejor lo podemos hacer en otro momento, pero lo que sí quiero es escribirle, luego también tengo un capítulo sobre la objetividad, pero lo que sí quiero leerle es el final, que creo que puede ser de interés. Para resumir, en primer lugar, la producción de conocimiento es solo uno de los múltiples componentes de la matriz colonial del poder. Y si bien es crucial, después de todo se trata de saber, siempre debemos recordar que los componentes que crean el poder opresivo, la cadena que Quijano llama matriz colonial del poder, están entrelazados e interconectados. Se superponen de muchas maneras. Como tal, a pesar de la especificidad de mi enfoque en la producción de conocimiento, soy dolorosamente consciente del hecho de que no podemos decolonizar la producción del conocimiento hasta que decolonicemos todo lo demás. Y no podemos decolonizar nada antes de comenzar simultáneamente el proceso decolonizador de la producción de conocimiento. Todo está en todo lo demás. Teniendo esto en cuenta, es imperativo pensar que la tarea de decolonizar la producción de conocimiento es inseparable de todos los demás aspectos de nuestras vidas. Debe aplicarse a los detalles más pequeños y ocultos de la vida, incluyendo, entre otros, decolonizar las relaciones románticas, dejar de ver la belleza solo en la blancura, los ojos azules y el cabello rubio, decolonizar las conexiones sociales, dejar de creer que hay más valor en conectarse socialmente y en establecer contactos con personas poderosas que a menudo resultan ser occidentales, descolonizar el lugar de trabajo, dejar de creer que la experiencia, la gestión y el poder están encarnados en los individuos occidentales, descolonizar nuestras aficiones y actividades, no hacer cosas ni disfrutar de actividades promovidas e impuestas desde Occidente, como ir a la playa o perder la vida viviendo en la televisión, viendo la televisión, etcétera, sin asumir una vida propia, descolonizar los destinos de viaje, etcétera, etcétera. La opción decolonial, basada en mi experiencia, sigue siendo la forma de vida más poderosa y orgánica que nos permite colonizar toda nuestra existencia. Lo es por su carácter abierto. Nada es más nutritivo y prometedor en cualquier opción, en cualquier forma de pensar o vivir, que permitir la apertura.
porque esto último simplemente le permite a usted, como individuo, ser un participante activo en la configuración y creación de su mundo. Hay dos comentarios de la fallecida novelista Toni Morrison, que fue premio Nobel de literatura, que no solo capturan o captan el significado profundo de la opción decolonial, sino que también actúan como una prueba contundente de las posibilidades y las puertas que la opción decolonial puede abrir. En una entrevista en 2014, Toni Morrison, a la que tuve la gran fortuna de ver en 2 conferencias en Harvard, hablando del primer libro que escribió, dijo: escribí el primer libro porque quería leerlo. En 1981 aclaró todavía más. Hablando en una reunión anual en el Ohio Art Council, Morrison, comentando sobre la escritura, dijo: para mí, escribir es una forma de lectura avanzada y lenta. Si encuentras un libro que realmente quieres leer pero aún no está escrito, entonces debes escribirlo. Cualquier opción que no sea intrínsecamente abierta, como lo es en la opción decolonial, inevitablemente obstaculiza el proceso de creación. Catherine Walsh captura maravillosamente las posibilidades que se nos ofrecen a través de la opción decolonial cuando nos recuerda, y con esto termino, lo decolonial no es un estado, estatus o condición fijos, ni denota un punto de llegada. Es un proceso dinámico, siempre en construcción y reconstrucción, dada la permanencia y capacidad de reconfiguración de la colonialidad del poder. Es un proceso de lucha no solo en contra, sino también, y más importante aún, a favor de la posibilidad de otra cosa. Un proceso que engendra movimiento, invita a la alianza, a la conectividad, la articulación y la interrelación, y lucha por la invención, la creación y la intervención para sentimiento, significado y horizontes radicalmente distintos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. ¿No preguntas? Bueno, un poco, gracias. Un poco, yo creo que estaría bien cuando tocaste, pero sí hablar un poco de los primeros libros que seleccionaste, ¿no? Los primeros libros que se incluyen en el fondo ahora y que han significado para ti. Ahora que vamos a volver a la subjetividad. Sí, bueno, los primeros libros en el fondo fueron de mi biblioteca. Yo he prestado, como tú sabes, al TEA unos 30, 40 libros, porque realmente son libros que yo considero fundamentales, son libros que entran dentro de lo que llamamos el pensamiento decolonial y que a mí me influenciaron y que para mí son fundamentales. La desgracia es que la mayoría están todos subrayados, incluso algunos con notas, pero bueno, me daba igual porque ya son libros que yo he utilizado y que seguiré utilizando, obviamente. Algunos no los presté sencillamente porque estoy trabajando con ellos, como ahora en este texto. Entonces, son libros que para mí son muy importantes y ya mencioné a varios de ellos, como a Homi Bhabha, a Spivak, a Quijano. Hemos tenido la fortuna de conseguir desde el TEA, con la ayuda de José Manuel, hemos conseguido libros en castellano porque están publicados, pero es muy difícil conseguirlos de todos modos, pues están publicados en Perú, en Argentina, etc. Pero parece que era más fácil para mí cuando yo tenía 17 años conseguir a través del siglo XXI, la Casa de las Américas, en Monte Ávila Editores y Editorial Sudamericana. Y eso era cuando estábamos durante el franquismo, pero habían, como tú sabes, en los puertos francos de Las Palmas, donde yo nací, había, en los puertos francos venían cubanos, eran todos prácticamente comunistas, todos, porque eran cubanos, chinos, coreanos no eran comunistas, porque no eran del norte, cubanos, ¿y qué más eran? Coreanos, rusos, y había alguien más, eran 5, y Japón. Y entonces venían allí y con los chinos y con los sudamericanos y los cubanos, exactamente, intercambiábamos cosas por libros y nos traían. Yo todavía tengo mi libro rojo de Mao Zedong, que me lo conseguí, imagínate, me lo conseguí cuando tenía 18 años y acabo de cumplir 69. De manera que imagínate el tiempo que ha pasado. Y entonces, pues era importantísimo todo eso.
A mí siempre me han influenciado los libros. Yo sin libros, ahora mismo que me mudé a Tegueste, lo único que tengo es una cama, un sofá y libros. Todo lleno de libros, porque realmente es lo único que realmente te mantiene el conocimiento, que mantiene quién eres y que te hace quién eres. Porque lo demás son sencillamente objetos de consumo y dejas de ser ciudadano para convertirte en consumidor. Y bueno, como te digo, en relación a tu pregunta, esos libros son muy importantes para mí y espero que muchas personas puedan beneficiarse de que están aquí, que vamos a seguir ampliando esta biblioteca. Y no dije, porque ya he dicho varias veces algunas cosas que están escritas en la webpage o en el anuncio que hicieron de esta conferencia en las redes, por email. No quise repetir ciertas cosas que ya he dicho, pero para mí era muy importante el hecho de que en España por primera vez un fondo de colonial se planteara en Canarias, porque nosotros, como ustedes saben también como yo, estamos en una encrucijada especial, porque estamos en medio de tres culturas o tres continentes, más claro todavía, que nos vinculan en el Atlántico con África, Latinoamérica y Europa. Y entonces eso es muy importante, y no solo con Europa, sino también con Norteamérica. Entonces a mí me parece que la labor de este museo, como cualquier museo canario, es justamente aprovechar la situación esta tricontinental, que por cierto no es una invención de Chirino, sino se planteó en la revista Tricontinental de Cuba 20 años antes de lo que mencionaba Martín Chirino. Pero quiero decir, es algo importantísimo. Afortunadamente la revista ha renacido de nuevo y se está publicando en Cuba desde hace ya como 5 años. Es una revista diferente, ya no es lo mismo, ya no es más política que otra historia, pero que es muy importante de todos modos, que todavía un lugar colonizado y asediado como Cuba. Por cierto, tengo que, en vías de transparencia, tengo que decir que yo no apoyo el régimen dictatorial de Cuba, aunque yo contribuí en muchos sentidos a la Bienal y participé hasta hace solo 2 años en la Bienal de La Habana en Matanzas como curador, pero yo no, incluso estando allí, declaré abiertamente que yo no estaba a favor del régimen dictatorial de Cuba. Sí entiendo las circunstancias, pero este no es el momento para discutir eso, como tampoco es el momento para discutir algo mucho más grave, o en ese mismo sentido, porque llevan 75 años de colonización en Palestina. Pero no nos vamos a ir por las ramas porque eso son cuestiones diferentes. Pero bueno. Y en esos términos, revisitando un poco la revista Atlántica, ¿no? Que era como el principio de inicio, ¿pondrías todos los números en ese fondo? No todos los números deberían estar. Me refiero a los números que son propiamente. No, no los pondría todos. No pondría ninguno. No, pondría muchos. De hecho, estuve repasando el otro día, y no porque lo escribiera yo, pero un número que dedicamos exclusivamente a lo que yo llamaba, porque era un texto mío en toda la revista. Me dediqué a escribir sobre la situación migratoria europea, y escribí un texto que creo que se llama Fortín Europa, y me sorprendió enormemente porque en el texto ya yo precedía a situaciones que hemos estado viviendo los últimos 10 años, y eso lo escribí a finales de los 90, pero hace como 30 años. Pero hay algunos números especiales, como un número sobre la Bienal de Johannesburgo, un número especial sobre fotografía africana o lo que sea, o algunos números y algunos artículos muy importantes. Tuvimos la gran fortuna de tener a gente como Gille, que en aquella época no era ni siquiera la figura payaso que se ha desarrollado con el tiempo, pero habían muchos pensadores importantísimos. Fuimos la primera revista que publicamos un texto de Okion Wiso, afortunadamente ya muerto, pero que fue mi compañero en toda esta aventura de más de 20 años de replantearnos el arte contemporáneo a nivel internacional y cuestionar muchísimo de lo que estaba planteándose. Hoy en día, gracias a nosotros, y me debo incluir,
Hay muchísimos artistas africanoamericanos en los museos americanos. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos en el 78, ahí prácticamente no había ninguno. Y no habían, en el MoMA no se hacía una exposición individual de un artista negro, y de mujeres muy casualmente. Y ahora todo ese mundo se transformó y pensábamos que era para siempre, pero como decía al principio, estamos viviendo en la policrisis que no está replanteando una revisión de nuevo reaccionaria y fascista de Europa y de América. Y estamos hablando de la Europa y la América blanca. Y entonces es muy difícil cuando has tenido toda una trayectoria de lucha y de convencimiento y de tiras y aflojas y de consecuencias y de, ¿me entiendes? Ver que todo se te está desmoronando otra vez, que estamos volviendo. Yo me quedaba alucinado, hasta ya son cosas simbólicas, como quitarlo, y creo que fue en Valladolid, quitar los bancos que tenían los colores de la bandera del LGTBQI, y yo decía, pero ¿eso a quién está molestando? ¿Qué tiene que ver eso con nada? Hemos llegado ya a unos extremos que a mí me parecen de una violencia enorme contra diferentes grupos y diferentes colectivos, después de las luchas tan encarnizadas que han padecido desde los 60, porque todas estas reivindicaciones empezaron en los 60, incluyendo la crisis climática. Yo tengo la suerte de tener un ejemplar de lo que se llamaba The Whole Earth Catalog, que era el catálogo de toda la Tierra, se llamaba The Whole Earth, y que lo compré cuando yo era hippie en Ámsterdam, y ahí ya se hablaba de la crisis climática que se avecinaba, y estoy hablando de 1967. 67. Es decir, a la mitad del siglo pasado. Y digo yo, pero lo mismo que pasó con el tabaco, con todo, pues igual, que nos estuvieron engañando todo el tiempo que pudieron, y como el 90% de nuestras mentes están colonizadas, pues tienes que reírte, porque ¿qué vas a hacer? Y el porno, o sea, se espera que como que tenga una influencia más allá del propio porno, pero si a nivel de enfoque en las funciones. Todo se interrelaciona y todo, como empezó con el pensamiento poscolonial. Nosotros no nos proponíamos crear ni escuela ni plantear nada como algo que tuviera una permanencia de pensamiento, pero eso poco a poco se fue desarrollando, ya al margen de nosotros, se fue investigando en universidades, se fue planteando unas historias. Yo, por ejemplo, tengo un artículo que lo hice con Oaken Wizard y que forma parte del currículum de más de 12 universidades americanas. Se discute la percepción que teníamos nosotros entonces de la fotografía africana, y es un texto, como quien dice, canónico. Yo no me esperé nunca en mi vida que tuviera un texto que lo discutieran en universidades, como tú tampoco te esperas que de repente una exposición tuya tenga una repercusión internacional en ese nivel, y que vengan 30 curadores de todo el mundo a ver la exposición, etcétera, etcétera, y que se paguen sus viajes, bla, bla. Entonces tú no tienes conciencia realmente, y tú no lo haces por eso tampoco. Cuando Picasso hacía sus pinturas, él no estaba pensando que iba a ser el padre del cubismo ni que iba a ser Picasso. Él sencillamente desarrollaba su obra y llegó a un momento determinado en que ya sí asumió un posicionamiento diferente. Pero nosotros lo que hacemos es posicionarnos en relación a la realidad en la que vivimos y cómo la entendemos para nuestra práctica. No, eso sí. No, sí, pero de otra manera. De otra manera. Pero entendiendo también de que muchas de las cuestiones que está planteando Octavio ya estaban en el centro, que esa sensibilidad ya se ha desarrollado de otra manera, claro, a través de otras exposiciones. No es exactamente ni huevo la gallina, no. Es decir, que esto ocurre porque ya había una sensibilidad en el centro, porque los 3 últimos montajes de la colección precisamente buscaban subvertir la idea de colección. Exacto. Que es con la que surge este
centro surge como una idea europeizante de Canarias, es decir, de enseñarnos a comportarnos como europeos. Es la propia arquitectura, es la madera del suelo, es que no que haya aire acondicionado, que sea imposible abrir las ventanas. Hay toda una serie de elementos que claramente intentan enseñarnos a comportarnos como europeos. Muchos de los trabajos que hemos hecho estos últimos años obedecen precisamente a la idea de repensar qué sentido tiene una colección en un lugar como este, qué sentido tiene esta arquitectura y cómo se pueden transformar esas cuestiones. Elementos como tirar abajo paredes, como hemos hecho, cuestiones como abrir los espacios, son una clara voluntad de que eso pudiese, al menos durante un tiempo. Y el fondo lo que viene pues, a encontrar esa sensibilidad con un fondo que de otra manera, que es verdad que nosotros hacemos adquisición de libros también un poco como enloquecida, y como, hombre, esto es lo que no, entonces era, Claro. tenemos que desarrollar este trabajo y tenemos que repensar desde ese lugar. Entonces quiero decir, de cierta forma, como encontrarnos con, es como, no diría que es un encargo, sino como un encuentro de sensibilidades, ¿no? Claro. Sensibilidades, sí. Claro, que por eso lo conozco está bien, porque había trabajado en el campo y bueno, estoy conocido según también, pero quiero decir, pero salía de la revista Atlántica. Pues sufría una Pero nosotros cuando empezamos no teníamos sino intuición sobre lo que hacíamos, pero no estábamos seguros, nosotros obviamente teníamos una voluntad de transformación, pero tú no eres consciente de lo que estás haciendo mientras lo haces. En ese sentido, si tú quieres hacer la revolución, como quien dice, pero tú estás empezando a dar paso y piensas que por aquí es por donde se debe ir y piensas que por allá no sé qué, te encuentras con una serie de historias que no forman parte de tu vocabulario habitual, y entonces yo me voy al Caribe y me veo aquello, todo esto, y esto qué es, y cómo hacen, cómo no hacen, qué me puede interesar, tengo derecho a juzgar la obra de esta gente, o no, ¿me entiendes? Entonces te encuentras con montones de circunstancias en las que, o en África, cuando yo por primera vez fui a la Bienal de Senegal, le pegué un palo, una crítica, le pegué un palo en esto, ¿por qué? Porque yo estaba viendo la Bienal desde una perspectiva occidental. Yo vine de Nueva York, me meto allí, veo aquello y digo, ¿y esta porquería qué es? ¿Me entiendes? Poco menos, poco menos. Y entonces le pegué un palo enorme y ahora cuando he leído el texto que yo hice dije, bueno, en algunas cosas estoy de acuerdo, pero hay muchísimas cosas que son absolutamente, bueno, trasnochadas y sin sentido. Pero claro, porque el que no conoce es como el que no ve. Y entonces, pues, la desgracia es esa, que asumimos y que nos posicionamos. Es muy importante este término, posicionarnos, que es un término que yo tomo de Stuart Hall, con el que me planteé anteriormente, que repetí varias veces sobre su importancia. Stuart Hall hablaba del posicionamiento como el momento en el que tú no solo asumes tu agencia como ser, sino también como responsable de lo que estás posicionándote, frente o a favor. Entonces, para mí es un término muy importante, el posicionarse. Como diríamos aquí, te tienes que mojar, algo así. Eso de neutralidad no existe, lo sabemos. El que no vota ayuda a la mayoría que votó, por una cosa o por otra. En el fondo contribuye sin darse cuenta, pensando que él no quiere o ella participar en el asunto. En el fondo todos participamos. Lo no político es político, porque está permitiendo que continúen una serie de cuestiones Pero el fondo de colonial, que era el otro aspecto que me faltaba, yo hablé de lo de colonial en general y de las prácticas que podemos utilizar para ayudarnos a decolonizar. Y forma parte de ello, obviamente, el fondo de colonial. Pero lo que quería plantear es que no quiero que la gente entienda el fondo de colonial como un programa académico. Esto no, esto es un programa educativo para enseñar a la gente a cómo plantear, y por eso digo que es ambicioso y amplio, en el sentido en que abarca todos los aspectos del museo. No solamente una biblioteca, no, eso no es para que se quede ahí, eso es para que se difunda y para que se aprenda por eso lo distingo del pensamiento postcolonial. El pensamiento postcolonial es la teoría y la historia y los planteamientos que nos ayudan a entender lo que pasó. Y lo primero de todo era, como hizo Edward Said, ¿cuál es la visión de Occidente en relación a Oriente? Y ahí fue lo que abrió la caja de Pandora.
porque entonces nos empezamos a dar cuenta que, claro, que ya no era un movimiento de liberación política nada más. Era cómo te miraban, cómo te juzgaban, cómo te... Ya era otra cuestión que no era solo de tierra y economía. Era cuestiones de mucho más profunda, en el sentido cómo negaban tu subjetividad como ser, porque eras negro, porque eras árabe, porque tenías el pelo de lo que sea. Es decir, ya es una situación mucho más arraigada que destruye la individualidad y la subjetividad de los demás. Claro. No, eso es academizar el fondo. Bueno, precisamente, exacto. ¿Cómo salir? O sea, ¿qué realmente hace que pueda hacer un trabajo de cara también a una labor de turismo, de documentación? De que sea algo que se entienda más allá de algo que está ordenado con ABCD en unos sitios. A mí no me molesta que sea a nivel alfabético, porque sencillamente estás produciendo, estás ofreciendo todo sin juzgar en función de temáticas o en función de lo que es más importante y menos importante. Pero la diferencia sí se mantiene con el resto. Por ejemplo, no hemos todavía estado coleccionando fotos o vídeos o documentos, sino estamos de momento reuniendo libros y artículos. Lo que yo sí veo es que ya estaba planteándoselo a José Manuel, que deberíamos organizar en carpetas como esta, precisamente estas forman parte del fondo, diferentes temas. Por ejemplo, yo le dije que facilitaría el trabajo del que viniera a interesarse por el fondo, que por ejemplo esta carpeta sea todo de feminismo, que no encuentre aquí una cosa y allí otra, porque esto dificulta el trabajo de research, de investigación, y entonces yo creo que debe ser en esos términos. Pero en cuanto a los libros, yo no veo una necesidad de que se clasifiquen en materias, ni en autores sí, es decir, que todos como están ahora, los de Quijano todos juntos, los de Stuart todos juntos, los de Homi Bhabha todos juntos, porque así te facilita también, pero no creo que sea necesario separar y dar categorías y jerarquizar en la colección. Creo que el que venga pues se pone en su sitio, pero esa es mi perspectiva, porque entonces estás ya, como quien dice, imponiendo una lectura específica. Mientras que de ese modo te encuentras con los autores y los buscas por orden alfabético. Y tú haces lo que quieras de ellos. Si a ti no te interesa Quijano, si no te interesa Bhabha, pues Bhabha, porque tu tema es el nacionalismo, pues te interesa el nacionalismo. ¿Me entiendes? Esa es mi manera de entenderlo. Y yo creo que es la mejor manera porque es una manera abierta. Y lo importante de mi perspectiva son esos dos temas, apertura y otra cosa. Para mí yo estoy determinado por apertura y otra cosa. Y también lo que decía Quijano, desde dentro y en contra, que era un título de uno de sus artículos más importantes. Él trabaja desde dentro en contra. Entonces, él desde dentro porque forma parte de las instituciones, pero él fue el primero en que empezó a desarrollar todo esto de manera teórica, pero práctica. Lo importante de todos estos movimientos es que ya no solo está relacionado con la práctica postcolonial, digo, la teoría postcolonial, sino que ya nos está planteando diferentes maneras de actuar directamente sobre la realidad. Y hay mucho más. Yo no he leído, sino de todas las notas que he tomado, he leído un 10%, porque
y lo he ido reduciendo a una esencia que la gente pueda entender en general de lo que estamos hablando. Pero en realidad esto ya es muy amplio. La gente ya está haciendo tesis sobre eso en New Orleans, en South Carolina, ya están empezando a preocuparse de esto de otra manera. El problema es que Miñolo es el más importante porque él escribe en inglés, es argentino y también su obra está difundida a través de su enseñanza en las universidades americanas, mientras que Quijano se mantuvo en castellano y daba clases en las universidades de Lima. Es decir, es el privilegio de las traducciones y el privilegio del que no traté porque no había tiempo y el privilegio de la cita. A Miñolo se le cita porque está en inglés y mientras que a otro pues no se le cita porque la gente no lo lee. ¿Y qué se traduce? ¿Qué no se traduce? ¿Por qué se traduce esto y no otra cosa? Como por ejemplo, un caso clarísimo que planteaba en relación a la literatura rusa. La única literatura rusa que está planteada es la que está en contra de Rusia. No hay ninguna traducción a favor de Rusia, de los rusos. Todo es en contra. Que si Solzhenitsyn, que si aquel poeta, Brodsky, que si el otro. Todo tiene que estar vinculado con los deseos e intereses de Occidente. Eso lo traducen. Pero como sea un poeta maravilloso, mejor que Brodsky, pero que esté orgulloso de su madre patria, eso no se traduce. Entonces, todo eso son políticas colonialistas, todo. Entonces, eso es lo que hay que despejar dentro de toda esta galaxia de poder. Lo que pasa es que no sabemos a dónde vamos con la crisis que tenemos encima. Yo, desde luego, no voy a apostar por nada ni por nadie. Bueno, eso le interesa mucho ¿cómo se llama? Al Congreso de los Estados Unidos, que ya has visto el caos en que se han metido. Es que además están interesados en las políticas del caos. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha permitido anterior y ahora las guerras mundiales y la introducción del fascismo. Al fascismo le interesa el caos, el que la gente no tenga nada claro. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil de dominar. Ser subjetivo, el encuentro, la fortuna del encuentro en una esquina. Pero eso no es caos. Eso no es caos, eso se llama serendipity. Me refería a esto. Sí. Pero eso es Pero una maravilla. están hechos de manera muy académica. Lo viene de la academia. Sí. Esa clasificación y ahí nos meten en cada uno. Exacto. Está en la Z, está en la Z. Ese era el último. Exacto. Pero a lo mejor el caos, como modo de mantener un fondo, Bueno, una parte creativa curiosa. sí, bueno, de hecho yo la última exposición que hice, que está todavía en Madrid, que se llama Rayuela, es precisamente sobre se llama el orden falso. Rayuela, el orden falso. ¿Y qué era eso? Figurar como que todo está en orden, pero en realidad nada está en orden. ¿Por qué? Porque puedes leer esa novela del modo que quieras. Puedes empezar por el final o por el principio, puedes quitar ciertos capítulos, ¿tú te acuerdas? Es decir, que cada uno formaba la novela que le daba la gana. Eso es puro caos. Pero claro, en el conocimiento tienes que tener ciertas reglas, porque si no, imagínate. Lo que va muy en la línea de lo que comentabas antes de las anotaciones, como algo negativo, yo creo que es todo lo contrario. El que haya libros tuyos y se puedan mezclar opiniones de autores con una anotación que pudiste hacer hace 20 años. No, eso, yo no he hablado de eso de forma negativa. No, pero que quiero decir que... Como que No, de hecho lo estamos haciendo, estamos coleccionando, digamos, artículos de una revista africana, artículos del New York Times, artículos de Guardian, artículos de no sé qué. Desafortunadamente, solo fuera se está hablando de este tema. En España nadie está hablando del espacio decolonial, todavía están empezando a hablar del pensamiento postcolonial, pero no hay nada publicado. Pero a nosotros nos interesa una foto, por eso puse esta foto, es una foto nada más, pero una foto que
¿Qué te impone? Decoloniza este espacio, este lugar. Pues eso, hay que decolonizar todo. Todo porque estamos todos contaminados con todo. Entonces, lo que pasa es que es una tarea enorme, pero no se trata ya de hablar lo que ya conocemos. Ya sabemos todo sobre el racismo, la degeneración en relación a la mujer, y que vuelven, mira, en España, están intentando volver a las cavernas. Y no solo en España, es que cada vez que sube al poder un energúmeno de extrema derecha, quiere volver de nuevo al imperio. Y entonces, pues imagínate, y a la colonización, y se sienten muy contentos porque se miran al espejo y no son negros y ya piensan que están por encima como mínimo de 200 millones de personas. Y claro, si todavía estamos planteándonos eso que es tan básico, imagínate. Y sin darnos cuenta, utilizamos un lenguaje, yo no voy ahora a mencionar nada claro en relación a esto, pero en relación a la emigración, a la migración africana en Canarias, por ejemplo, yo he oído tantos comentarios y a veces me callo porque no voy a pelearme con toda la gente, pero las cosas que se dicen no son ni siquiera necesarias, porque no ayudan a nadie, sencillamente no ayudan ni a ellos, ni a ti, ni a nada. Son sencillamente imbuidas de un racismo recalcitrante de siglos, que te han imbuido desde el primer momento. Y entonces, pues, como un amigo me manda una foto, un vídeo de un negro sahariano en hierro, disculpen el término, follándose a una cabra. Y me manda, y el comentario es: si esto lo hacen con una cabra, imagínate lo que le hacen a nuestras mujeres. Mi respuesta fue: yo tengo noticia de que un canario de Las Palmas mató a hachazos a su mujer, y también otro que mató a su hija, y otro de Huelva que quemó a su mujer viva. Eso lo han visto ustedes en los periódicos, porque yo no me lo he inventado. Y dije, ¿eso quiere decir que los españoles tratamos así a nuestras mujeres? Porque imagínate cómo extrapola una cosa hacia otra. Porque es negro. Porque si hubiera sido un blanco follándose a la cabra, mira qué gracioso, se está follando a la cabra. Pero tenemos arraigada esa situación. Entonces buscamos a la mínima para irnos a otro espacio que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Un negro follándose una cabra es un negro follándose una cabra, nada más. ¿Eh? Claro. Pero bueno, pero todo el mundo sabe, además, a menos que ustedes estén tan alienados que no lean nada, todo el mundo sabe que los campesinos y los que tienen rebaño, ¿cómo se llaman? Los pastores se follan a vacas, a cabras y a lo que sean porque llevan 3 meses sin ver a nadie. Pero eso lo sé yo desde pequeño. No me lo va a descubrir nadie. Y ustedes lo han oído tanto como yo. Y no eran negros. Era uno de Huelva y otro de Valsequillo. Imagínate. Claro. Pero lo que pasa es que estamos tan condicionados a atacar lo que no nos gusta de todas las medidas que buscamos cualquier tipo de argumento para atacarlo. Como si eso fuera único de ello. Y no es cierto, hay que denunciar estas cosas. Lo que pasa es que a veces no puedes hacerlo porque te tiran a pedazos. Pero bueno, hasta aquí es por esta noche. Gracias.